Muy bien, en la clase del día de hoy vamos a estar desarrollando el capítulo que corresponde al sistema genital femenino. Iniciamos con el ovario. ¿Qué podemos decir en cuanto al ovario? En relación a sus generalidades, los ovarios son las glándulas sexuales femeninas, ¿no? Presenta dos tipos de secreción, una secreción interna y una secreción externa. En la secreción interna se libera estrógeno y progesterona a la sangre. Estas hormonas son las que proporcionan los caracteres sexuales secundarios femeninos, así como también aseguran el periodo del ciclo menstrual, así como también la anidación del huevo fecundado y el desarrollo del embarazo. Y en cuanto a su secreción externa, están los ovocitos, que estos son los gametos femeninos. Los ovarios están situados en la pelvis menor, específicamente por delante y a los lados del recto, así como se encuentran por detrás del ligamento ancho. En cuanto a la configuración externa de los ovarios, podemos mencionar de que tienen la forma ovoide, algo aplanada. La coloración que presentan los ovarios, según nuestro libro base, que es la Target, es la de blanco rosado. Y en el ovario o en los ovarios podemos describir dos caras, dos bordes y dos extremidades. En cuanto a las caras, tenemos la cara medial, la cara lateral. Los bordes, tenemos el borde posterior o borde libre y el borde anterior o borde mesovárico. Y las extremidades, tenemos una extremidad superior que es la tubárica y una extremidad inferior que es la uterina. Los ovarios están fijados, tienen medios de fijación que son los siguientes, ¿verdad? Primeramente tenemos el ligamento suspensorio del ovario o infundíbulo pélvico. Este ligamento suspensorio une lo que es el ovario a la pared pelviana. Consiste en el medio de fijación más importante o más eficaz del ovario, ¿sí? Ojo con eso, el más importante o el más eficaz. En cuanto a su extensión, el ligamento suspensorio va desde la fosa ilíaca hasta el ovario, específicamente la extremidad tubárica, hasta el infundíbulo de la trompa uterina y hasta el peritoneo del ligamento ancho. Y el contenido que encontramos dentro del ligamento suspensorio del ovario, le encontramos a los vasos ováricos, ¿verdad? La arteria ovárica y la vena ovárica. El siguiente elemento es el mesosalping. El mesosalping se encarga de unir lo que es el ovario a la trompa uterina, ¿sí? El mesosalping, a diferencia de los otros ligamentos, es un medio de coadaptación y no un medio de fijación. ¿Estamos? Es un medio de coadaptación, no de fijación. Importante recordar. La extensión del mesosalping va específicamente del borde anterior o borde mesovárico del ovario, obviamente, hasta el infundíbulo de la trompa. ¿Ok? Siguiente elemento, tenemos el mesovario. El mesovario está constituido por el ligamento ancho, específicamente por la hoja posterior del ligamento ancho, ¿verdad? El peritoneo, una vez que llega al ilio del ovario, se detiene y se continúa con una línea que se denomina línea de Farre-Waldeyer.
Mediante esta disposición, el ovario se convierte en un órgano intraperitoneal no tapizado por peritoneo. La línea de Farrell-Waldeyer consiste únicamente en la transición entre el endotelio del peritoneo y el epitelio ovárico. El contenido que encontramos dentro del mesovario están los vasos y nervios que llegan o están destinados al ovario. El siguiente ligamento es el ligamento propio del ovario, que también se denomina útero ovárico. Se extiende o sea, une lo que es el ovario al útero, ligamento propio del ovario. Este ligamento propio del ovario, en una de sus características principales es que asegura la orientación del ovario, ¿sí? La orientación del ovario. Y su extensión va desde el borde anterior del ovario o borde mesovárico, como ya había mencionado, hasta el ángulo del útero, hasta el ángulo del útero. Y otra característica interesante del ligamento propio del ovario es que está en relación con una rama arterial, que es la rama ovárica de la arteria uterina. Las relaciones del ovario, vamos a describirlo en las relaciones anteriores, o sea, por delante, vamos a encontrar el ligamento ancho. Las relaciones posteriores le encontramos al recto y el fondo de saco recto uterino, así como los vasos ilíacos internos. Lateralmente, las relaciones de los ovarios se describen en dos fosas. En la fosa ovárica de Krauss, que son en las mujeres nulíparas, y en las mujeres multíparas, la fosa ovárica de Claudius. Y en el siguiente slide vamos a estar viendo la diferencia entre estos. Y medialmente, también podemos citar las relaciones de los ovarios con la trompa y el mesosalping, así como las asas delgadas. Como mencionamos, las relaciones laterales del ovario está dada en dos fosas, dependiendo si hablamos o describimos a una mujer nulípara o a una mujer multípara. En una mujer nulípara, el ovario está situado dentro de una fosa que se denomina fosa ovárica de Krauss. ¿Cuáles son sus límites? Adelante está delimitada por el ligamento ancho. Atrás o el límite posterior está dada por los vasos ilíacos internos y el uréter. Vasos ilíacos internos y el uréter. Hay que prestar atención a los límites anterior y posterior, que van a ser importantes luego para comparar con la fosa ovárica de Claudius. Arriba está delimitada por los vasos ilíacos externos y abajo está delimitada por la arteria umbilical. Por esta fosa ovárica de Krauss cruza un elemento que es el nervio obturador. Ahora bien, ¿qué pasa con la fosa ovárica de Claudius? Que ya mencionamos que se describe en una mujer multípara. La fosa ovárica de Claudius difiere en cuanto a la fosa ovárica de Krauss en tres cosas. Dos de ellos son los límites, anterior y posterior. Y la otra diferencia es, son los elementos que cruzan por esta fosa, ¿verdad? El límite anterior, en el caso de la fosa de Claudius, está dada por los vasos uterinos y el uréter, mientras que el límite posterior va a estar dado por el sacro. ¿Estamos? Mientras que se encuentra cruzada por los vasos y los nervios glúteos, así como por el músculo piriforme. Acá vemos nada más que la imagen de un atlas en 3D de cómo está conformado lo que es la fosa ovárica de Krauss. Límite anterior, dijimos que era el ligamento ancho. Límite posterior está dada por el uréter, así como por los vasos ilíacos internos. El límite superior por los vasos ilíacos externos. Y el límite inferior por la arteria umbilical. Y esta fosa está cruzada por el nervio
obturador. En cuanto a la irrigación, el ovario recibe la sangre a través de la arteria ovárica. La arteria ovárica es rama colateral de la aorta abdominal, se origina por debajo de las arterias renales. En su trayecto y relaciones, la arteria ovárica, como podemos ver aquí en la imagen, cruza por delante del uréter, así como también por delante de los vasos ilíacos externos. Luego está en relación con el ligamento suspensorio del ovario, contenido, ¿verdad? Y en cuanto a su distribución, la arteria ovárica proporciona ramas tubáricas y ramas ováricas, ¿no? Tubáricas se refiere a las trompas y ováricas, obviamente, al ovario. Otra arteria que proporciona irrigación al ovario son las ramas ováricas, específicamente que se originan de la arteria uterina. Rama ovárica, por lo tanto, de la arteria uterina. En su trayecto y relaciones, acompaña al ligamento propio del ovario, luego llega al mesovario, donde se anastomosa con la arteria ovárica. Las venas ováricas que podemos mencionar de esto presenta dos colectores. Uno es el colector útero-ovárico. Estos drenan las venas uterinas que a su vez se dirigen a la vena ilíaca interna. Y el otro colector es el plexo pampiniforme. Está situado en el ligamento suspensorio del ovario y sin ninguna duda lo más importante es su terminación, debido a que la derecha y la izquierda es diferente. A la derecha va a terminar en la vena cava inferior, mientras que a la izquierda su terminación se produce a nivel de la vena renal izquierda. ¿Ok? Ojo con eso entonces, con la terminación del plexo pampiniforme. Es diferente a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo está dada la inervación de los ovarios? Está dada por lo que se denomina plexo ovárico. ¿Y qué hay que saber del plexo ovárico? ¿De dónde provienen sus fibras? ¿Sí? Provienen del plexo mesentérico superior, así como también del plexo renal. Esto que vemos acá en la imagen es el plexo ovárico, que está llegando acá al ovario. Por lo tanto, sus fibras provienen del plexo mesentérico superior, así como también del plexo renal. El siguiente tema a desarrollar es la trompa uterina. Trompa uterina. En sus generalidades, las trompas uterinas son conductos musculares bilaterales, ¿verdad? Ya que uno derecho, uno izquierdo. Las trompas uterinas se extienden desde la extremidad tubárica del ovario hasta el útero. En cuanto a la función, transporta al ovocito o al ovo fecundado hacia el útero, ¿verdad? La longitud de la trompa uterina está dada de 10 a 12 centímetros de largo. Tiene la forma de cilindro hueco. Y una de las cosas más importantes, sin ninguna duda, en cuanto a las trompas, son las porciones. La trompa uterina presenta cuatro porciones, que son el infundíbulo, la ampolla, el istmo, así como también la porción intramural, ¿verdad? El infundíbulo de la trompa, que vemos aquí en la imagen, aquí también. ¿Qué podemos decir en cuanto al infundíbulo de la trompa? Corresponde al extremo lateral de la trompa, ¿sí? Este infundíbulo, esta primera porción de la trompa, tiene la forma de un embudo. Por lo tanto, va a presentar una base y un vértice, ¿sí? El infundíbulo de la trompa es bastante móvil. En su base presenta unos elementos que se denominan fimbrias o franjas
de los cuales una es la más desarrollada y la más larga y la que toma contacto con el ovario. Y eso se denomina fimbria ovárica. ¿Ok? La fimbria ovárica, por lo tanto, corresponde a la fimbria más larga, a la fimbria más larga, así como también a la más desarrollada. Fimbria más larga y desarrollada, y por lo tanto es la que toma contacto con el ovario. Luego, en el vértice vamos a tener el orificio abdominal de la trompa, que corresponde al único ejemplo de la comunicación entre una cavidad serosa con una cavidad mucosa. Siguiendo con las porciones, tenemos la ampolla. La ampolla está situada entre lo que es el infundíbulo y el istmo. La ampolla corresponde a los 2/3 de la trompa. Una de sus características es que corresponde a la porción más larga de la trompa, y específicamente lo más importante, sin ninguna duda, y que siempre deben de recordarlo y tenerlo bajo ojo, es que la ampolla, o a nivel de la ampolla, se produce frecuentemente la fecundación. ¿Ok? Siguiente porción es el istmo, que podemos decir el istmo corresponde al tercio medial de la trompa. El istmo es rectilíneo y corresponde a la porción menos móvil de la trompa. El istmo está situado entre dos ligamentos, el ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario, ¿sí? Ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario. Y por último tenemos la porción uterina o la intramural. La porción uterina está situada a nivel del espesor de la pared del útero. Esta se dirige hacia abajo y medialmente atraviesa el miometrio, que vamos a estar viendo, componente de la constitución anatómica del útero, parte muscular, y se abre en el útero a través del orificio uterino de la trompa. En cuanto a la irrigación de la trompa, le tenemos a las arterias tubáricas. Estas arterias tubáricas están representadas por las ramas tubáricas de la arteria ovárica, así como por la rama tubárica de la arteria uterina, ¿sí? Estas arterias, estas ramas, a nivel del mesosalpinx, se anastomosan y forman el arco tubario, ¿sí? A este nivel se forma el arco tubario. En cuanto a las venas tubáricas, estas venas siguen dos caminos, ¿verdad? Dos vías. Una medial, que sigue a la arteria uterina, y otra lateral, que se dirige hacia el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme. La inervación está dada por los nervios esplácnicos pélvicos, que corresponden a la parte parasimpática, y el plexo útero-vaginal, que corresponde a la parte simpática y proviene del plexo hipogástrico inferior. Plexo hipogástrico inferior. Siguiente tema, el útero. En cuanto a sus generalidades, el útero es un órgano muscular. En cuanto a sus funciones, tenemos la de albergar al feto durante el embarazo, ¿verdad? Así como también contribuye a la expulsión del mismo durante el trabajo del parto.
El útero tiene la forma de un cono con el vértice truncado en la parte inferior y una base en la parte superior. El útero presenta tres partes: el cuerpo del útero, el istmo del útero, que es la parte más estrecha, mide aproximadamente 1 centímetro. Y por último, tenemos el cuello del útero o cuello uterino, ¿verdad? En cuanto al peso, el útero pesa aproximadamente 90 gramos. En la parte externa del útero tiene, como ya mencionamos, el cuerpo presenta dos caras: una cara vesical o cara anterior, una cara intestinal o cara posterior. El fondo del cuerpo corresponde a la parte más ancha del mismo, y algo muy importante e interesante es que a nivel del fondo del útero se inician las contracciones uterinas, ¿ok? No se olviden, a nivel del fondo del útero se inician las contracciones uterinas. Los bordes, los bordes del útero, del cuerpo del útero, están en relación con el ligamento ancho, así como también con vasos y nervios del útero. El cuello del útero presenta las siguientes dimensiones: 0,8 a 1,2 centímetros de largo y 2 a 2,5 centímetros de ancho. En su parte inferior presenta el orificio externo del útero. Debido a la inserción de la vagina alrededor del cuello del útero, este presenta dos porciones, ¿verdad? Una por encima de la inserción vaginal, por lo tanto se va a denominar porción supravaginal, y otra a nivel de la inserción, que se va a denominar porción vaginal, ¿verdad? La porción supravaginal está limitada superiormente por el orificio anatómico interno del útero, que a su vez lo separa del istmo del útero. Y el cuello del útero está separado de las paredes de la vagina por el fondo de saco vaginal. Este fondo de saco presenta cuatro porciones: una anterior, otra posterior y las laterales, que vamos a estar desarrollando mejor en el capítulo de vagina. La ubicación del útero en la pelvis. Hablamos de la ubicación normal, ¿verdad? Si se le pregunta la ubicación normal del útero en la pelvis, es ante, verso, flexión. Y vamos a explicar en qué consiste eso. Primeramente, para poder determinar cuál es la ubicación normal del útero en la pelvis, tomamos como punto de referencia tres elementos: la posición, la versión y la flexión. La posición es nada más que la relación entre el útero con la pelvis, y específicamente el útero está situado en el centro de la pelvis menor. ¿En qué consiste la versión? La versión es la relación entre el eje longitudinal del cuerpo del útero y el eje longitudinal de la pelvis, ¿sí? Normalmente el útero se encuentra en anteversión. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo del útero va a estar situado en la hemipelvis anterior, mientras que el cuello del útero va a estar situado en la hemipelvis posterior. Flexión, ¿en qué consiste? La flexión es la relación entre el eje longitudinal del cuerpo del útero con el eje longitudinal del cuello uterino. Normalmente el útero se encuentra en anteflexión, ¿sí? Anteflexión. Esto significa que el cuerpo se encuentra flexionado hacia adelante en relación con el cuello del útero. Y aquí forman un ángulo abierto de aproximadamente 95 grados.
En la parte interna del útero encontramos o describimos lo que es la cavidad uterina. La cavidad uterina. La cavidad uterina se comunica hacia abajo y hacia los lados. En la parte inferior se comunica con la cavidad vaginal, mientras que lateralmente está en comunicación con las trompas uterinas. A nivel del cuello del útero encontramos lo que se denominan los pliegues palmeados, así como unas estrías que en conjunto forman lo que se denomina el árbol de la vida. La constitución anatómica del útero está dada por tres capas: la mucosa, que es el endometrio, muscular, miometrio, y la serosa, el perimetrio. ¿Ok? ¿Qué tiene interesante la mucosa o la capa mucosa, ¿verdad? Esta capa se divide en dos partes, una funcional y otra basal. La más importante es la funcional, ya que es esta capa la que se disgrega durante la menstruación. A nivel de la mucosa también ocurre algo importante, que es la implantación de la placenta. La capa muscular o el miometrio presenta unas fibras longitudinales que son externas, otras medias que son plexiformes y por último las longitudinales internas. De las tres, la más importante e interesante es la longitudinal interna, debido a que es donde se concentran las fibras que producen la contracción uterina. Y la serosa está dada por el peritoneo del útero. Justamente hablando del peritoneo, para simplificar la explicación del peritoneo, vamos a escribirlo de acuerdo a las porciones del útero. A nivel del cuerpo del útero se encuentra peritonizado o recubierto por peritoneo en su parte anterior y su parte posterior, y forma los fondos de saco vésico uterino y el fondo de saco recto uterino. Tanto el istmo, así como también el cuello del útero, se encuentran peritonizados o recubiertos de peritoneo solamente por su cara posterior. ¿Ok? A diferencia del cuerpo, que está peritonizado en su parte anterior y en su parte posterior. Y lateralmente, el útero se encuentra desprovisto de peritoneo. Las hojas se separan y forman el ligamento ancho. El útero presenta unos medios de fijación, en los cuales podemos citar el ligamento redondo del útero. Este se origina a nivel del cuerno uterino. El ligamento redondo del útero, junto con el ligamento propio del ovario, representan lo que es el homólogo del gubernaculum testis. En cuanto a su trayecto y relaciones, el ligamento redondo forma su trayecto lo que es el pliegue anterior del ligamento ancho, cruza por delante de los vasos ilíacos externos y llega al anillo inguinal profundo, donde le cruza la arteria epigástrica inferior. Recorre todo el conducto inguinal y emerge a través del anillo inguinal superficial, donde termina a nivel del monte del pubis, ¿sí? Monte del pubis. Y en cuanto a su irrigación, el ligamento redondo del útero recibe la arteria del ligamento redondo, que se origina de la arteria epigástrica inferior. Y encontramos otros ligamentos, que son el ligamento recto uterino. El ligamento recto uterino se extiende desde el istmo del útero hasta el sacro. Y lo más importante que contiene este ligamento recto uterino es que en su base le encontramos el plexo hipogástrico inferior.
Luego tenemos los ligamentos útero-lumbares que van desde el istmo del útero hasta la quinta vértebra lumbar. Los ligamentos vésico-uterino, que va del istmo del útero a la cara posterior de la vejiga. Y también tenemos el ligamento cardinal o ligamento de McEnroe. Este se dirige desde el istmo del útero hacia la pared lateral de la pelvis. El útero presenta las relaciones anteriores. Vamos a tener la parte peritonizada y la parte no peritonizada. La parte peritonizada está en relación con las asas delgadas, con el colon sigmoide, el fondo de saco vesicouterino y la vejiga. Y la parte no peritonizada también está en relación con la vejiga. Las relaciones posteriores está dada con el recto, así como con el fondo de saco recto uterino. Siguiendo con las relaciones del útero, tenemos las relaciones laterales, donde contrae relaciones con la trompa uterina, el ligamento redondo del útero, los vasos uterinos y el uréter. La irrigación del útero está dada por la arteria uterina. Esta se origina del tronco anterior de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. En su trayecto de relaciones podemos describir de que está aplicado contra la pared pelviana. Se sitúa entre la arteria umbilical y la arteria vaginal. El uréter cruza primeramente medialmente a la arteria uterina. Luego la arteria uterina ya contrae relaciones con el ligamento ancho, vuelve a cruzar al uréter por arriba y forma una pinza vascular y llega al mesometrio. Siguiendo con la arteria uterina, en cuanto a sus colaterales, la arteria uterina en su trayecto proporciona las arterias vesicales inferiores, las ramas ureterales, así como ramas vaginales. Mientras que sus ramos terminales son dos, la rama tubárica, que va para la trompa, y la rama ovárica, ¿sí? La rama ovárica, que ya hemos mencionado que se van a estamosar con la arteria ovárica. Las venas uterinas, tenemos un plexo venoso uterino que está situado en el parametrio. Las venas uterinas que son drenadas hacia la vena ilíaca interna. También tenemos un plexo venoso vaginal y las venas del ligamento redondo que se dirigen hacia la vena epigástrica inferior. Los linfáticos uterinos vamos a dividirlo en tres grandes grupos o vías. Una vía superior, una vía anterior y una vía inferior. La vía superior se dirigen hacia los ganglios ilíacos externos e internos. Una vía anterior que van a los ganglios inguinales superficiales y una vía inferior que se dirige también a los ganglios ilíacos externos e internos o también puede dirigirse a los ganglios sacros. La inervación del útero está dada por los nervios esplánicos pélvicos que corresponden a la porción parasimpática, así como por el plexo útero vaginal que corresponde a la porción simpática y sus fibras provienen del plexo hipogástrico inferior. Ligamento ancho. El ligamento ancho del útero conecta lo que es el útero a la pared de la pelvis menor. Todo este ligamento ancho consiste en una lámina cuadrilátera que está formada por las dos hojas del peritoneo, hoja anterior y la hoja posterior, ¿verdad?
En su descripción podemos citar de que el ligamento ancho presenta un borde medial, un borde lateral, así como también un borde superior. De los tres, el más importante es el borde superior, porque va a presentar los pliegues del ligamento ancho que vamos a estar observando en el siguiente slide. Así como también presenta una base el ligamento ancho. Bueno, ¿cuáles son por lo tanto los pliegues del borde superior del ligamento ancho? Vamos a tener tres pliegues: un pliegue superior, un pliegue posterior y un pliegue anterior. El pliegue superior corresponde al mesosalpinx y está levantado por la trompa uterina, ¿sí? Pliegue superior corresponde al mesosalpinx y está levantado por la trompa uterina. El pliegue posterior corresponde al mesovario y está levantado por el ligamento propio del ovario, ligamento propio del ovario. Y por último tenemos el pliegue anterior, que está levantado por el ligamento redondo del útero. Siguiendo con el ligamento ancho, vamos a hablar ahora un poquito de su base. La base del ligamento es bastante ancha y presenta dos zonas, una zona superior y una zona inferior. ¿Qué podemos decir de cada uno de ellos? La zona superior corresponde al parametrio y es adyacente al cuerpo uterino, mientras que la zona inferior corresponde al paracervix y está en relación con el cuello uterino, así como con el fondo de saco. Y por último, en cuanto al ligamento ancho del útero, vamos a citar rápidamente su contenido, que se divide de acuerdo a la zona superior e inferior, ¿verdad? En la zona superior vamos a tener la trompa uterina, luego vamos a tener el ligamento redondo, el ligamento propio del ovario, así como vasos y nervios. Mientras que en la zona inferior encontramos a los vasos y nervios uterinos, a los vasos vaginales, el uréter, así como el ligamento carinal o ligamento de McEnroe. Vagina, vamos a estar desarrollando a la vuelta de la pausa.